En la anterior charla hablamos de los eones, y no como entidades individuales, sino como facetas multidimensionales del propio pleroma. Es decir, la visión que sus criaturas tienen del pleroma desde su plano de existencia. Bien, pues no es que se nos olvidara hablar del Consejo Celestial, sino que es que tendremos que hablar posteriormente del Consejo Celestial. Pero ahora vamos a hacer una pequeña puntualización porque debíamos de haberla hecho cuando hablamos de los eones. El Consejo Celestial es un constructo humano, evidentemente, como toda la mitología gnóstica, como todas las mitologías gnósticas, un constructo humano para dar a entender que Sofía actuó por su cuenta y riesgo con el tema este de la creación y que vamos, que ni el pleroma ni el resto de los eones se enteraron de nada. Como podréis comprender, eso es una bobada, en el sentido de que el pleroma es todo, es el uno, es omnisciente y evidentemente sabe lo que sucede en su casa. O sea, no estamos hablando... Se ha llamado Sofía sabiduría, es un nombre impuesto por los humanos, evidentemente, y si en realidad fuese un ser, sería lo más parecido, sería un ser andrógino, no sería exactamente una mujer, aunque se le ha puesto ese nombre, porque bueno, como es donde todo se ha creado, es la madre de todo, la naturaleza y todo, es decir, el reflejo de Sofía sobre el mundo creado. Entonces, bueno, se ha decidido ponerle ese nombre, como podría haberse puesto el nombre de Isis o de María en el catolicismo, en el cristianismo. Entonces, el Consejo Celestial es un constructo humano hecho para que el mal no contaminara dialécticamente al pleroma. Es decir, como una especie de valla de contención, un cortafuegos entre el error de Sofía, que no es tal error como veremos, porque todo eso son interpretaciones de los primeros siglos del cristianismo, cuando se entendía que había una lucha entre el bien y el mal, como veremos eso no sucede, y ahora lo vamos a explicar. Y por lo tanto, la gnosis que nosotros planteamos no es la gnosis o las gnosis de aquel entonces, sino más racionales, un poquito más filosóficas si se quiere, y menos fantástica. Yo os quiero plantear una cosa. Vamos a ver. Cuando vosotros vais a un carpintero, pero más bien hablaríamos de un ebanista, es decir, un carpintero fino de los que hacen muebles en condiciones, de esos que valen mucho dinero. Y vosotros le pedís que os haga una cómoda, un armario, yo que sé, cualquier mueble, una librería. Entonces, si él generalmente os va a enseñar el diseño sobre papel y cómo va a quedar aproximadamente una vez acabado. Pero lo que no va a hacer nunca, o casi nunca, salvo que seáis muy amigo de él y lo conozcáis perfectamente, es invitaros al taller para que veáis el mueble a la mitad del proceso. No os voy a decir al principio, ni os voy a decir finalizando, poco antes de barnizar, cuando está recién afinado. No, sí, a la mitad. Es decir, cuando ya no parece la madera que ha salido del tronco del árbol, pero todavía no ha tomado la forma definitiva que, que nosotros veremos. Y no lo hace porque eso crea mucha frustración. Solamente el ebanista y la gente que conoce el oficio y que conoce ese tipo de historias, pues sabe que es mala idea
el ver las cosas a medio acabar, porque están en formación, no están acabadas. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que nosotros, que somos muy científicos, entre comillas, y diciendo un poco en plan de chunga, y vemos un capullo de mariposa, de gusano, más bien, pues la mariposa todavía no ha salido, y decimos, fíjate que, oye, qué milagro, ¿eh? O sea, de un gusano que se arrastra por la tierra, que se alimenta de hojas muertas, y resulta que de ahí va a salir una mariposa. A mí me voy a abrir el capullo. Abres el capullo y ahí lo único que ves es una masa gelatinosa que ni parece una mariposa ni parece un gusano, es como un huevo batido ahí dentro de este, y evidentemente hemos matado a la mariposa, hemos matado al gusano. Esa es la metamorfosis. Bien, entonces quiero, antes de continuar con este tema, quiero que sepáis que el mundo, el universo, es un huevo cósmico compuesto básicamente de éter, la quinta esencia es el éter, que da lugar a todo lo que forma la materia, ¿vale? A todas las sustancias, desde los átomos más pequeños, las subpartículas, todo, hasta las grandes estrellas y los grandes astros y los agujeros negros. Todo está compuesto, o el origen de esa composición es la quinta esencia, a la que nosotros denominamos éter, y que evidentemente es consustancial con el pleroma y que forma parte de todos los eones, independientemente del plano de existencia en el que ellos se muevan y manifiesten sus universos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, todos los universos están en esa situación muy parecida a ese mueble medio terminal, a ese capullo que todavía no ha salido a la mariposa, y entonces es un trabajo medio acabado, un trabajo arduo, un trabajo duro, un trabajo grosero, un trabajo de sufrimiento, ¿vale? Que luego dará lugar a esa belleza maravillosa que es el mueble bien acabado, bien barnizado, y que costará un riñón seguramente, o de esa mariposa tan maravillosa surgida, hecha por la naturaleza, y que ha surgido de un gusano que se arrastraba por el suelo. Es importante que sepáis, porque esto los rosacruces lo tienen muy en consideración, y los alumnos, los estudiantes rosacruces, pues evidentemente lo aprendemos desde el principio. Es decir, que el mal no existe. Existe el bien en formación. El universo no es que sea malo, como pensaban la mayor parte de los gnósticos de los siglos primeros, y todavía hay muchísima gente que piensa que el universo es malo, que todo es malo, que esto es... Sí, es un lugar de sufrimiento, pero también es un lugar de aprendizaje, es un lugar de construcción, como ese capullo donde de forma invisible se está produciendo ahí, se están uniendo las partículas del gusano, se están disolviendo y luego van a estructurarse para formar la mariposa. Pues esto es lo mismo. Nuestro universo es un huevo cósmico que está, por decirlo de alguna manera, incubado en el seno de Sofía, porque Sofía es el león que a nosotros nos corresponde, porque es el que pertenece a nuestro plano de existencia, ¿vale? Podría haberse llamado, ya os digo, de mil maneras diferentes. Se le ha llamado sabiduría por ese amor al conocimiento, porque el mito lo que nos pretende hacer ver es que sabiduría, tan eterna como el resto de los eones, tan eterna, perteneciendo evidentemente al Consejo Celestial, que no sería el Consejo Celestial, sí quiero dejar una pequeña matización, incluso antes de que hablemos más profundamente de él, vendría a ser, salvando las diferencias macrocósmicas,
vendría a ser una especie de templo del Espíritu Santo, pero en lugar de para los Rosacruces, para los eones. ¿eh? Es un lugar, eh, bueno, es un lugar, no es un lugar, es algo que no se puede explicar y desde donde los eones comparten la información. ¿Vale? Y eso es instantáneo, o sea, no se puede decir yo soy Sofía y ahora voy a hacer una cosa por mi cuenta, que es lo que te cuenta el mito. Eso no sucede así, pero el mito te lo cuenta de esa manera. Y ahora yo esto lo voy a ocultar, ¿qué es lo que quiero descubrir? Pues claro, yo, como el resto de los eones y el pleroma, soy una manifestación del pleroma, pues resulta que yo voy viviendo eternamente y me consta de que voy a seguir viviendo eternamente hasta siempre. Es decir, no he tenido un principio y no he tenido un final. Pero en mi ignorancia, o sea, hay algo que no entiendo. O sea, no me conozco a mí misma. Os estoy planteando lo que podría pasar por la imagen de Sofía dentro del mito, dentro del mito creado por humanos, y ya os digo, está hecho como una especie de cortafuegos para separar al pleroma incognoscible, la bondad absoluta del pleroma incognoscible de lo que creían entonces que era el mal, que en el cristianismo pues está representado por Satanás, el diablo. No me gusta decir Lucifer porque eso ya lo veremos en otro momento. Lucifer es una forma de llamar algo y puede ser a un rey caído, un rey que ha iluminado mucho, que ha sido muy importante en la historia y que ha caído a lo más bajo, o a la misma figura de Cristo en el libro de Revelación, en el libro del Apocalipsis. Se le llama Lucifer, que no es más que el nombre de la estrella de la mañana, de Venus, que es la primera estrella que aparece a primera hora de la mañana. Entonces es importante que quede esto claro, ¿vale? Eso es una parte del mito que nosotros ahora no es que desmentiremos, es que simplemente pondremos en contexto. Entonces, Sofía lo que pretende de alguna manera es conocerse a sí mismo, a sí misma, conocer al pleroma, por qué existen los eones, que son iguales a ella y de hecho son ella misma, manifestaciones de ella misma, y ella misma es una manifestación del pleroma, y para ello decide que va a hacer una creación. Ante todo deciros que no es una novedad, ¿vale? Porque los eones, por decirlo así, se reproducen de esa manera. O sea, son, vamos a decir, entidades andróginas, por decirlo de alguna manera. Ellos se autofecundan, ya veremos que la función que tiene ahí el demiurgo, que es una emanación de la propia Sofía. Es como si la propia Sofía sacara su parte masculina y se le introdujera en la parte femenina para quedar embarazada. Mira, es muy grosero y muy brusco lo que acabo de decir, pero es básicamente eso. Y entonces, claro, los seres que vivimos dentro del universo, que no somos más que espíritus fragmentados del propio demiurgo, porque esto ya lo veremos, funciona exactamente igual que cuando el espermatozoide entra en el óvulo y se empieza a replicar. Todas las réplicas llevan información del espermatozoide original, que es el que ha entrado dentro del óvulo. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, claro, aquí estamos hablando que Sofía es, por decirlo de alguna manera, es el origen de todo, es el origen del demiurgo, es donde en su seno
se está desarrollando el huevo cósmico, que luego en el futuro, una vez que termine todo el proceso, como se incuba un huevo de gallina o como se incuba dentro de la madre, pues el feto de un niño, exactamente igual. Entonces, ese proceso pues es un proceso de lucha, es un proceso caótico, aparentemente caótico y aparentemente de lucha, pero evidentemente está perfectamente controlado. ¿Eh? Lo mismo que sucede en la procreación de los animales. Y entonces pues se dará lugar en su momento pues a otro nuevo yo. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Así Sofía está representada como la naturaleza, en otras tradiciones más modernas pues se la llama Gaia, la conciencia de Gaia, la conciencia de Sofía, porque evidentemente la conciencia de Sofía está en todas partes, es esa quinta esencia, ese éter que nos une a todos como hijos de una misma madre, como hermanos y como uno en el todo o todos en el uno. ¿Eh? Sobre Sofía, ¿qué podríamos decir más? Aparte de que es una manifestación del pleroma, la manifestación que nos incumbe a nosotros como seres espirituales, incluso también nosotros, el perrillo y la mariposa que vuela por ahí y la amapola que hay por ahí y la arenilla de la playa. Es decir, todos formamos parte de ese espíritu de Sofía, que al mismo tiempo es la manifestación del pleroma dentro de nuestro plano de existencia, y que conforma parte de ese consejo celestial de los eones, que es, vamos a llamarlo de alguna manera, la conciencia única del pleroma. ¿Vale? Y eso, olvidaros de los mitos son mitos. Y Sofía no podía en ningún momento ocultarle al pleroma que iba a hacer esto. Evidentemente el pleroma era consciente de ello, porque además es un proceso que se está realizando constantemente. A cada segundo se están creando nuevos universos. Y probablemente mundos como el nuestro, pues habrá infinitos, me refiero a universos como el nuestro, en donde están sucediendo exactamente las mismas cosas, guerras y estrellas que chocan y tal. Porque es una especie de recomposición de la energía y de la esencia de la esencia del éter para formar esas partículas que son las que conformarán todo lo que va a formar el universo y que luego, porque esto es importante, porque el universo no os vayáis a creer de que queda intacto y es el león que va a surgir. No, no, este universo que vosotros veis a través de los telescopios y a través de los documentales, ¿eh? Es ese caldo cósmico en continua lucha por ocupar cada parte de ese éter su lugar en el cosmos que le corresponde y que al final colapsará sobre sí mismo y dará lugar a un nuevo eón en una nueva dimensión, ¿vale? No en la misma dimensión de Sofía, ¿vale? Y bueno, pues esa es Sofía. Sofía es la madre, Sofía es el crisol, por eso vienen los alquimistas hablan muy bien del tema, de ese tema, porque es el crisol. El atanor sería el éter del pleroma, el éter del pleroma sería el atanor, que le da energía al crisol para que todo lo que hay dentro bulla y se mezcle bien, para luego
todo eso que ha entrado, o sea, que se ha creado en un principio, que es una especie de masa amorfa, como sería el plomo en el proceso alquímico u otros metales menos nobles, y que al final darían lugar, porque esa es la metáfora, a ese oro alquímico que es la transfiguración, porque luego ya veremos cómo nosotros, en tanto que humanos, estamos en un proceso aquí en el universo, nosotros los humanos y otros seres de otras galaxias, y incluso los propios animales, todos los seres del universo estamos en constante proceso de cristificación, proceso de convertirnos en Cristo. Y esos cristitos, vamos a decirlo de alguna manera, no quiero tampoco que me lo toméis al pie de la letra porque es que os estaría equivocando. Eso daría lugar al Cristo cósmico, que es el que tiene que surgir luego de ese huevo cósmico. Pero ya te digo, ni ese... todo habría sido un proceso experiencial, un proceso de formación, que en un principio es sacar la materia del éter, sacar la materia, o sea, del éter, de la nada, ¿vale? De la quinta esencia, y una vez desarrollada a su máximo apogeo, colapsarla para hacerla desaparecer y que surja esa entidad preexistente que es una nueva manifestación del pleroma a través de un nuevo eón en su nuevo plano cósmico donde él volverá a proceder a hacer su ejercicio creador en un proceso, en un continuum móvil que no acaba nunca, que no empezó nunca y que no acabará nunca, en un proceso infinito, en una especie de secuencia infinita. Y bueno, esa es Sofía. Como veréis, podía haberse llamado Manolo, o podían haberlo llamado Manolo, o Joaquina, yo qué sé. Pero vamos, sabiduría porque es nuestro eón y es una entidad que no es material, es espiritual evidentemente, y darle un nombre de mujer, bueno, pues porque como es donde se está provocando todo el proceso, es como en una mujer cuando se está creciendo el feto dentro de su seno, ¿verdad? Pues es lo mismo, por eso se le llama Sofía, pero en realidad es una entidad andrógina que, como veremos, pues en el siguiente capítulo y en los dos próximos, pues veremos cómo se produce este tema de la creación. No el proceso final, sino lo que es el principio. Y la idea de la creación, pues lo veremos mañana, o sea, bueno, mañana o en el siguiente vídeo, pero la idea es esa. La idea que plantean los gnósticos es la idea herética, vamos a llamarlo a nivel religioso, de Dios intentando conocerse a sí mismo a través de su propia creación, a través de un proceso de creación constante, continuo y sin fin. Y en ese proceso siempre como que siempre le falta un puntito para ser perfecto, un puntito para ser todopoderoso y un puntito para conocerlo todo, porque siempre le quedará ese paso hacia el infinito que él no puede conocer porque no forma parte de su estructura. O sea, él puede conocer, él es omnisciente de todo lo que forma parte de su estructura. Fuera de él no hay nada, o sea, no hay nada. Él es el todo y la nada, ¿vale? Pero evidentemente en ese proceso que realiza de construcción a través de sus eones, a través de creando mundos paralelos y en el seno de cada uno de esos eones, hacer unos universos que luego implosionarán para dar lugar a nuevos eones, proceso constante y continuo, pues si es nosotros creemos,
intentamos entender que es como un proceso de intento de conocerse a sí mismo. Es decir, lo mismo que nosotros los seres humanos, aquí dentro de este universo imperfecto, intentamos conocernos a nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo a través de nuestra escuela, o lo que por lo menos lo que procuramos, no sabemos si lo conseguiremos, pero en el caso de Dios, pues a un nivel mucho más cósmico, mucho más grande, es lo que se plantea en la mente de Sofía. Pero por eso es por lo que separan a León Sofía del pleroma. Fijaos que os digo que no es que estén separados, sino que los separan los mitólogos, los teólogos, los filósofos, los separan para que la figura del pleroma no se contamine de eso que se ha llamado pecado, que se ha llamado el mal, y que, como ya os decimos, no es más que un trabajo medio terminal. Un trabajo medio terminal pues suele ser feo, suele ser incluso peligroso, porque si pasas la mano, lo más probable es que te metas una astilla, se te clave una astilla. Es grosero y esto, maldita, es el día que he contratado yo a este carpintero, me va a hacer una porquería. Por eso es por lo que los ebanistas no quieren enseñar sus trabajos más que cuando en el diseño previo, el dibujo, y cuando está la obra acabada, porque es que si no empiezan pues los futuros dueños del mueble, no, oye, ¿por qué no lo haces de esta otra manera? Y entonces ya están condicionados al ebanista para que no actúe con libertad y que al final salga un churro, ¿vale? Y esta es la historia. Entonces aquí ahora mismo, pues próximamente hablaremos del artesano, que no es que sea imbécil, ni sea tonto, ni sea malo, ¿eh? Sino él hace su trabajo según le manda León Sofía, y saldrá lo que saldrá. Pero evidentemente ahora mismo lo que hay no es un trabajo finalizado. Ahora mismo lo que hay es un trabajo temporal, una cosa intermedia, y que por eso es por lo que parece mala, despreciable y tal, pero no es así. Al final todo será para bien. Al final todo será bueno. Al final todo será bello. Es como el cisne negro, ¿verdad? Un cisne negro, el pollito y tal, negro, y que, ay, qué feo, ¿verdad? Y luego al final, cuando crece, y aunque es negro, sigue siendo un cisne precioso. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Lo que ahora estamos viendo, pues es pues, nos parece un caos, porque no somos capaces de verlo desde una vista panorámica, porque nuestra mente es estrecha. Y claro, pero si pudiéramos verlo desde un punto de vista super panorámico, veríamos que todo tiene su estructura, que todo tiene su porqué, que todo sucede en el momento que tiene que suceder, que esto que parece malo, en el fondo será para bien, ¿eh? Y ya veremos que los arcontes ni son demonios, en fin, todo esto lo iremos viendo poco a poco, pero yo creo que os habrá quedado claro el concepto de León Sofía, o Sofía como se podría haber llamado Mateo. Si tenéis alguna duda, por favor, hacérmelo saber. También os recuerdo que todo esto ya está escrito, y además escrito con mucho cuidado, dando datos, bibliografía y una serie de cosas. Lo podéis buscar en nuestro colegio. Nosotros ahora mismo hablamos de memoria, es posible que se nos vayan quedando cosas en el tintero y necesitamos de vuestra ayuda para decir, oye, ¿y esto por qué es? Bueno, pues no os preocupéis. Mira, si ahora mismo, por ejemplo, estamos en la charla número 3 y vosotros me estáis preguntando algo que corresponde a esta charla y que yo no he sabido o no he tenido la fineza de darme cuenta de ello, pues haremos un 3.1, un 3.2, un 3.3, lo que haga falta para que estos conceptos
son tan importantes dentro de la gnosis queden claros, pero claros como el agua cristalina, ¿vale? Que seáis buenos y que tengáis buena vida, ¿vale? Venga.